Bienvenidos. Esta es nuestra mesa de análisis internacional que estamos realizando periódicamente con algunos medios internacionales. En esta ocasión estamos reunidos desde Argentina, TLV1. Tenemos a nuestro compañero y amigo Juan Manuel Suaje Pinto, director y presidente de TLV1. Bienvenido, Juan Manuel. Es un placer volver a tener este ejercicio contigo. Un placer compartir la mesa de análisis con vos y con Paul también, por favor. Así es, bueno, y desde España nos acompaña Paul Victoria, que es un analista político y economista colombiano, pero que lleva muchos años viviendo en España, experto en lo que es la política española e internacional. Y bueno, bienvenido Paul también, esta es la primera vez que nos acompañas, espero que sea la primera de muchas y es un placer tenerte en esta mesa también para compartir todo tu conocimiento. Bienvenido Paul. Muchas gracias, es un honor compartir con vosotros esta mesa de análisis. Muy bien, bueno, pues amigos, sin más preámbulo, yo creo que vamos a abordar algunos temas de nuestra actualidad. Ya teníamos tiempo que no teníamos este ejercicio y bueno, vamos a aprovechar que tenemos la presencia de Paul. Cuéntanos un poquito, Paul, este fin de semana pasado, el domingo de hecho, se llevó a cabo una elección general en España. Y tuvo, bueno, yo he visto muchas reacciones, me imagino que Juan Manuel en Argentina también, reacciones disímbolas, ¿no? De todo, unos dicen que fue una derrota para la derecha, otros dicen que fue un triunfo para, por ejemplo, para Vox, en otras voces dicen que fue un reposicionamiento de la izquierda, en fin. Cuando hay tanta contradicción, pues evidentemente algo de verdad o de razón hay en algunas de esas voces y queremos que tú nos aclares un poquito, tú que tienes ahí a la mano, que eres un experto en esta cuestión política, que nos des un pantallazo, por favor, de cómo está la situación y cómo se puede leer el resultado electoral de estos comicios que tuvieron en España este fin de semana último de abril. Hay muchas maneras de hacer la lectura. Y no tiene por qué haber una sola correcta, ¿no? Quizás de distintos puntos de vista aportan distintas perspectivas que se complementan y que todas tienen su parte de verdad para hacer un análisis global de la situación. En estas elecciones ha habido algunas sorpresas y otras no tan sorpresas. Desde algunos puntos de vista era impensable que el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, pudiera sacar tanta votación como obtuvo. Fue algo, es decir, después del desastre que lleva el Partido Socialista en sus años de gobierno, tanto del pasado remoto como su pasado muy reciente, después de tantos escándalos de corrupción, de tanta demagogia, de tanta destrucción de las instituciones, de tanta traición al pueblo español, de tanto coqueteo con los separatistas que quieren dividir España, de tanto desprestigio del presidente Pedro Sánchez, es francamente sorprendente desde algún punto de vista que hubiera obtenido 123 diputados y 7,5 millones de votos. Que hubiera personas que todavía siguieran confiando en el Partido Socialista, pues es francamente sorprendente después de todo lo que llevan dado. Entonces, por un lado, sí tenemos esa sorpresa. También es verdad que como es el partido que gobierna hasta ahora, pues siempre el partido que gobierna tiene alguna ventaja, ¿no? De cara a hacer campaña y de cara a las elecciones. Pero sí llamó la atención que los votos no lo hubieran castigado. Sin embargo, una posible interpretación de ello es que muchas personas que no votaban salieron a votar por el Partido Socialista solamente para impedir el surgimiento de una nueva sorpresa que es el partido Vox, que en el otro lado del espectro sacó 24 diputados y tuvo más de 2,5 millones de votos. Y muchas personas, digamos, de la izquierda y de los progres, ante la irrupción de Vox, que es el único partido antiprogre, básicamente, que ha conseguido escaños, pues ante ese miedo que le tienen, pues salieron masivamente a votar por el Partido Socialista,
para darle la mayoría que se pudiera y que no tuvieran por el otro lado esa fuerza de gobernar, ¿no? El otro lado estoy hablando de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, posiblemente 3 aliados, aunque tampoco está muy claro porque sobre todo del lado Ciudadanos se desprecia mucho a Vox, entonces no se sabe si pudiera haber un acuerdo político entre esos 3, Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Sería un poco una introducción del análisis, estimado Miguel. Gracias, Paul. Oye, una pregunta, ¿por qué la población española le tiene tanta, bueno, a lo mejor es una pregunta que podría, a lo mejor para nosotros parecer un poco obvia, pero yo estoy pensando en mucha gente que nos va a ver esta mesa de análisis y que quizás le va a venir esta pregunta a la cabeza, ¿por qué hay tanta reticencia de parte de los españoles para que gobierne la derecha, digamos, cuando la derecha ha demostrado a lo largo de la historia de España, específicamente después de la guerra civil, pues que ha sido el mejor gobierno que han tenido en cuanto a resultados palpables y medibles, como es la generación de empleos, la riqueza, el poder adquisitivo, la seguridad social, en fin, todos los datos que tú conoces mucho mejor que yo? ¿Por qué, si eso está ahí a la vista y sabemos que ha venido una andanada, una avalancha, ¿no?, de lavado cerebral durante 40 años, desde el 78, ¿no?, más o menos, hasta el 2018-19, esta campaña negra de desprestigio contra el régimen de Franco, pues ha calado bastante hondo? La pregunta es, estando a la vista los resultados y lo que fue España en ese periodo, ¿por qué la gente tiene ese temor, esa reticencia de evitar a toda costa que regrese pues un partido de derecha, aunque ha gobernado el Partido Popular, que es una derecha así medio diluida? La pregunta en concreto es ¿por qué la gente le tiene tanto temor o tanta desconfianza que regrese la derecha? Bueno, el lavado de cerebro ha sido muy grande, sobre todo desde 1975, 78, quizás más, para educar a la población en unos valores muy socialistas. Y todos los lobbies y todo el marxismo cultural se ha ido infiltrando en la población española, de manera que no haya quien la reconozca. De hecho, ese era uno de los lemas del señor Guerra, ministro de Felipe González, del Partido Socialista en los años 80, y él solía decir, queremos transformar a España para que no la reconozca ni la madre que la parió. Entonces ellos se dedicaron a cultivar las nuevas generaciones en lo contrario a los valores que se habían cultivado anteriormente. Y eso caló mucho, y eso fue, bueno, a través de la televisión, a través de las leyes, a través de la educación, y lamentablemente el sistema educativo es nefasto, ¿no? Desde el Ministerio de Educación es desde donde se implementan todas las políticas educativas orientadas a lo que ellos han querido orientar y transformar a España. De esa manera, la población a lo largo de los años y las décadas se volvió muy roja y muy progre. Y han tenido el dominio de las instituciones y el dominio cultural en gran medida. No quiere decir que toda la población española sea progre. De hecho, últimamente está habiendo una reacción contra los progres que nunca habíamos visto antes. Yo personalmente, que soy antiprogre declarado, estoy muy contento en la reacción que ha habido en quizás los últimos 2 años hacia acá más o menos, porque la gente ha ido dándose cuenta de lo terrible que han sido las políticas progres y ha empezado a reaccionar, y de hecho prueba de ello es que por primera vez el partido Vox, con unos discursos muy antiprogres, han conseguido de 0 votos de 0 escaños a 24 escaños, de un máximo de 40,000 votos que habían tenido en su corta historia a 2,600,000. Entonces la multiplicación ha sido gigante y la gente está empezando a reaccionar, pero todavía hay mucha gente lavada de cerebro que
está convencida de que esto que llaman la derecha es el monstruo que viene a comerse a los niños por las noches y se movilizan contra ella. De todas maneras, es muy, muy aventurado decir que Partido Popular y Ciudadanos es derecha. Yo no lo tomaría de esa manera porque creo que hace tiempo que dejaron de serlo. Diría que el único partido que quizás se puede considerar de derecha es este partido Vox, el nuevo surgimiento que ha tenido, y aún así ellos mismos se declaran que no son ni derecha ni izquierda, que son un partido transversal y a veces hacen discursos de recibir a los socialistas decepcionados en su partido también, y intenta aglutinar a toda la gente que quiere defender la unidad de España, a toda la gente que está harta del totalitarismo, la ideología de género, a toda la gente que está harta de la opresión y la restricción de libertades civiles y por tanto, bueno, intenta ser un partido más transversal. Pero sí, para responder a tu pregunta, Miguel, hay mucho lavado de cerebro rojo, que quiere que lo que llaman la derecha impedirla llegar a toda costa. Pero no obstante, te voy a hacer un análisis que no mucha gente hace, que es el siguiente. Tenemos que tomar en cuenta que si tú sumas los votos del Partido Socialista Obrero Español más los votos de Podemos, que son los comunistas, esos escaños, mejor dicho, los votos juntos de ellos son 8.200.000, o sea, de lo que habitualmente se llama la izquierda. Y de lo que habitualmente se llama la derecha, o sea, la suma del Partido Popular más Ciudadanos más Vox, son 8.400.000 votos. O sea que realmente más gente votó a lo que llaman la derecha que a lo que llaman la izquierda. Y aún así ganó la izquierda. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, finalmente van a tener 165 diputados, la suma de PSOE y Podemos, y van a tener la suma de 148 diputados en el Parlamento, la suma de PP, Ciudadanos y Vox. Entonces, ¿cómo es posible que sacando más votos, PP, Ciudadanos y Vox, tengan menos escaños que PSOE y Podemos, que tienen menos votos y más escaños? Pues eso es por la terrible ley electoral que hay en este país, y que hace que ocurran estas cosas absurdas, ¿no? De alguna manera hay votos que valen más y hay votos que valen menos. No hay igualdad del peso de los votos en España. Y eso hace que gobierne la izquierda, a pesar de que tienen menos votos que lo que llaman la derecha. Eso tiene que ver un poquito con el sistema electoral como el de Estados Unidos, con los colegios electorales, que también cada estado aporta una serie de votos, en fin. No es igual, no es por esos colegios electorales, es un sistema distinto al de Estados Unidos. Se llama la ley DONT, de apóstrofe Hunt, y eso es una ley que hace unos cálculos matemáticos muy curiosos y entonces premia a unos y castiga a otros según el tipo por ejemplo, la población en la que estés o la región en la que estés, pues tu voto vale más o menos. Y de esa manera, los separatistas y los pro-guerra. Eso se puede decir lo mismo que pasa en Francia, que de repente Marine Le Pen con su grupo el Frente Nacional de repente pierde las elecciones, pero la pérdida es total, no es que sale segunda y entonces en lo segundo hay una repartija de poder, sino pierde todo. Bueno, en Francia lo que ocurre es que hay una segunda vuelta, entonces lo que hacen es aliarse todos los demás contra Le Pen o contra los que les dé la real gana, digámoslo así, y entonces vencen y entonces el otro queda sin nada de poder, ¿no? Entonces es también, pero tiene sus propios matices franceses. En España no hay doble vuelta, entonces lo que ocurre es que simplemente salen diputados desde las provincias, entonces quien gane en la provincia pone diputados en el Parlamento, pero de esa manera partidos muy pequeños, pero que están muy concentrados en una provincia en concreto y, por ejemplo, son separatistas, tanto en Vascongadas como en Cataluña, por ejemplo, claro, pueden sacar representación en el Parlamento a pesar de tener muchos menos votos de otros partidos que lo tienen distribuido a lo largo de la geografía en vez de concentrados en una sola provincia. Entonces, de esa manera, los votos
de esas personas que votan por un partido separatista es un voto que vale mucho más que una persona que vota así más en general, ¿no? Claro. Y no solo perjudica a Vox, por ejemplo, también perjudica a Izquierda Unida o a Podemos. Claro. Es decir, se perjudica por ambos lados y lo que se refuerza es que los dos partidos mayoritarios, tradicionalmente el PSOE y el PP, sean los que se vean favorecidos con esa ley para evitar que hubiera nuevos partidos o una dificultad para acceder. Se esperaba, perdón, ¿no? Miguel, pero se esperaba Adelante. Que Vox tuviera mejor performance que la que tuvo. Había mucha gente que sí lo esperaba, pero yo no hago parte de ese club. Yo tenía amigos que tenían previsto que Vox sacaría 70 diputados, 80, 90, 100 diputados. Pero yo nunca pensé que esas cifras fueran reales porque era demasiado optimista. O sea, no creo que en España haya esa cantidad de votantes, digamos, sensatos. Creo que hay un poco más de los que votaron por Vox. O sea, gente que todavía se quedó en el Partido Popular y en Ciudadanos y no dio su paso a Vox, como hicieron tantos otros, 2,5 millones, dieron su salto, sobre todo de PP y Ciudadanos, a Vox. Pero creo que hubo otra gente considerable que se quedó en PP y se quedó en Ciudadanos porque le daba miedo que su voto no fuera útil y entonces era más útil que votar por Partido Popular o Ciudadanos para que la izquierda no gobernara. Pero que es gente que está favorable a los postulados de Vox. Entonces creo que se podría sacar un poco más de votación, pero nunca creo que se llegara a esa gran votación que algunos esperaban, porque España se volvió un país de rojos y de progres, y lamentablemente es así. Entonces creo que era demasiado optimista, iluso ese tipo de cálculos. Para mí sí fue una gran victoria, pasar de 0 a 24, pasar de 40.000 votos a 2.600.000, creo que eso hay que valorarlo muy positivamente. Bueno, hay que esperar, como dicen, hay que esperar un poquito más en el desarrollo, no se puede de la noche a la mañana tampoco ser gobierno, ¿no? Siempre, estos, especialmente para la derecha, los identitarios o los neutros, tratan, ¿no? Les es muy difícil escalar en poco lapso de tiempo. ¿Hay posibilidad de una trampa electoral en España? ¿Se concibe como que puede haber robo de boletas, cosas por el estilo? Por ahí estos días han fluido algunos tweets donde sospechan que puede haber fraude electoral. Yo mismo lo pensé cuando me sorprendí de tanta votación al PSOE, que sí me sorprendió tanta. Pensé que el Partido Popular no iba a ser tan castigado y sí lo fue y bajó muchísimo de votos, o sea, de haber tenido un máximo en su historia, creo que de 186 diputados, ahora está en 65, 66 diputados, o sea, una barbaridad de bajón, de desplome, y el Partido Socialista, a pesar de las cosas tan mal que ha hecho, que haya subido, yo llegaba a pensar, ¿será que puede haber fraude? Lo que pasa es que en España es difícil que haya fraude. Yo creo que no es lo más probable, pero sin embargo uno nunca debe descartar nada, porque todo es posible, ¿no? Hasta cuando se demuestra, ¿no? Y ocurre. Pero en principio no es fácil que haya habido fraude. Lo más probable es que la gente que no se movilizaba por el miedo a Vox haya salido a movilizarse y a votar masivamente a PSOE. Oye, Paul, ahorita sobre esta pregunta que hizo Juan Manuel, se supone que hay una empresa, o eso es lo que ha circulado en las redes, no sé si sea cierto, una empresa que es la que da el sistema de soporte, ¿no? Para el conteo de votos. Se supone que es una empresa que está relacionada con George Soros. Y otra pregunta es, se supone que el mismo Vox está pidiendo un reconteo o un conteo manual, o sea, físico, ¿no? De los votos. Digo, esto aquí en México nos es muy conocido porque en el 2006 y en el 2012, sobre todo en el 2006, después de la elección presidencial, en la que salió derrotado por primera vez Andrés Manuel López Obrador, su lema de post-campaña, su grito de batalla se convirtió en el conteo de voto por voto y casilla por casilla, donde precisamente se quería corroborar que hubiera habido un conteo acertado, ¿no? De los votos. Esto, digo, es parte de la pregunta que te hizo Juan Manuel. ¿La empresa esta sí tiene que ver algo con George Soros o es simplemente una cuestión que anda circulando en las redes?
y qué tan viable es que sí se pueda llegar a hacer este conteo o este conteo manual o este reconteo de los votos. Bueno, precisamente por estas sospechas y porque después se vio que había muchos votos misteriosamente anulados, demasiados, sobre todo, por ejemplo, en Valencia, y también porque había papeletas dañadas de Vox previamente, entonces eso hace que se anule el voto. Se podía llegar a sospechar de que hubiera algún tipo de fraude, ¿no? Entonces lo que ha pedido Vox es volver a ese recuento y poner una reclamación ante la Junta Electoral, y que yo sepa todavía no se ha dado contestación a eso. Entonces no sé si por esa petición sí se podrá dar ese recuento de votos. Tendremos que esperar quizás unos días a que nos den esa noticia de si se hizo. De todas maneras, podría variar algo la situación, pero no creo que dramáticamente. Es decir, aunque hubiera pasado eso, pues a lo mejor puede ser que Vox pudiera tener un diputado más, 2 diputados más, ¿sí? Sería algo, pero aún así nada realmente relevante como para que cambiara el resultado de las elecciones y que lo que llaman la derecha pudiera gobernar, ¿no? No creo que esa sea la situación. Quizás solamente serviría como para evidenciar que hubo pues mano negra, ¿no? Como decimos en México, decir que hubo así como un manejo irregular de las cosas, quizá, ¿no? A lo mejor más que para revertir el resultado, simplemente para evidenciar que hubo ahí alguna trampa, ¿no? Sí, serviría para que se den cuenta de cómo funcionan estas cosas, ¿no? Pero bueno, sí serviría en ese sentido, pero tampoco creo que cambiara la historia de las elecciones a partir de ello. Yo creo que la pérdida de confianza en el Partido Popular se ha visto, bueno, y traslado de votos a Vox hizo que perdieran muchos diputados del Partido Popular. Eso creo que es la principal explicación de que es que el electorado estaba muy harto, muy cansado de tantas mentiras del Partido Popular. El PP había engañado a sus votantes tantas veces, con tantas promesas que luego incumplía, con tantos programas electorales que luego hacían lo contrario. Y finalmente, cuando ya hay que retirar a Mariano Rajoy y lavarle la cara al Partido Popular para que suba Pablo Casado, pues se hace un lavado de cara. De hecho, creo que si hubiera seguido Rajoy, o incluso si hubiera ganado Soraya Sáenz de Santa María, que era la otra candidata fuerte que podía reemplazar a Rajoy, creo que le hubiera ido mucho peor al Partido Popular de lo que le ha ido ahora. O sea, creo que Pablo Casado, que algunos hoy día llaman Pablo fracasado, lo que hace es renovar la cara y dar una nueva esperanza. De hecho, yo conozco mucha gente que decidió no irse a Vox, sino mantenerse en el Partido Popular para darle una oportunidad a este joven muchacho, digamos, Pablo Casado, que tuviera las riendas del Partido Popular y que lo reformara y lo purificara de tantas cosas terribles, ¿no? que tuvo sobre todo en estos últimos años. Lo que pasa es que, como muchos dicen, incluso un diputado del Partido Popular me decía hace poco, no, Paul, es que lo de Vox va a arrasar porque lo hicimos tarde. O sea, la reforma que necesitábamos en el Partido Popular ya fue tarde, se ha perdido la confianza y nos van a dar por todos lados. Y efectivamente, pasar de tantos diputados a solo 65 y que los otros pasen de 0 a 24, efectivamente es un voto de castigo de tanta traición del Partido Popular. Sin duda. Y lo que me preguntabas, Soros, yo he leído algo sobre ello, de que bueno, no directamente George Soros, porque eso nunca es directo, pero sí a través de una cadena de dueños. Finalmente George Soros es el último dueño de esta empresa que hace el recuento de votos. La verdad es que yo no me gusta afirmar algo que no me consta. Entonces, puede ser que sí, parece que hay indicios de que sí, pero no puedo afirmarlo como que es 100% verdadero porque no lo sé. En relación a eso, puedo hacer una consultita.
vemos en la derecha, cuando llamamos derecha europea, que está empezando a aparecer, como el Frente Nacional, como el ADL alemán, bueno, Vox y tantos otros, vemos en la política europea como que hay un grupo más sionista, que esto está más identificado también con grupos de la izquierda, socialistas, ¿no? El partido, llamémoslo la socialdemocracia europea. Pero también hay un lineamiento muy grande con Israel. En la mayoría de los países, de los partidos de derecha o los partidos que tienen, no sé, una vinculación en defensa de la vida, en fin, defensa contra la inmigración o determinados factores que hoy atacan o coartan la libertad de Europa. ¿Hay algún vínculo de los países, de los partidos estos de derecha que surgen, que tienen cierta alianza con Israel o deben tener algún tipo de alianza con Israel para sobrevivir? ¿Hay algo por el estilo en todo esto entre el sionismo que conocemos como poder económico, político, social, etcétera, y frente a esto otro que pareciera que son dos patas que están enfrentadas pero que de alguna manera trabajan juntas? ¿Hay algo de eso en esas derechas europeas? Es una pregunta difícil, es un tema complejo de analizar, la verdad. Yo creo que puede haber dos componentes. Yo creo que puede haber un componente de intereses israelitas o sionistas en que los partidos que salgan por la derecha no se vayan contra ellos, ¿no? Y de alguna manera podrían estar implicados en tramar que sea así, ¿no? Es decir, todos los estados se dedican a tramar en el extranjero, y Israel con más razón aún. Entonces, y además es gente muy, muy inteligente y preparada. Entonces, creo que podría haber allí una influencia para que los partidos que salgan por allí no se vuelvan enemigos de Israel, ¿no? Y tener de alguna manera pues esa estabilidad y esa protección que necesitan. Pero otra explicación a eso, que es más o menos generalizado, no totalmente, pero sí hay esa tendencia que tú indicas, también puede ser de una manera natural. Es decir, estas personas de derecha ven que el Islam es un gran peligro para Europa, es un gran peligro para su identidad, para su patria, para su cultura, inclusive para su religión, y el Islam los ataca y el Islam los está invadiendo. Entonces, de alguna manera, hay una tendencia natural a ver que el enemigo es el Islam. ¿Y quién es el que está combatiendo el Islam todo el tiempo? Israel. Entonces, creo que es fácil caer en la conclusión de, por tanto, Israel tiene que ser nuestro amigo porque combate el Islam, porque es la frontera contra la invasión islámica sobre Europa, porque es una muralla de resistencia, porque es un enclave occidental allí que retiene a los islámicos de invadir Europa. Entonces, de alguna manera, creo que es fácil llegar a esa conclusión de seamos amigos de Israel que tenemos un enemigo común que es el Islam. Creo que estas personas de derecha pueden llegar a esa conclusión. Lo que no quita que a la vez que eso haya una injerencia de la inteligencia israelí para fomentar estos partidos de este lado, ¿no? Por lo menos que no lleguen al grado de un antisemitismo, sino pueden ser anticatólicos, como se mueve la socialdemocracia en Europa, ¿no? Eso desde ya. Pero también un poco el mundo musulmán, como vemos que va ingresando en Europa, también hay un poco de mano sionista que empuja como para eliminar el catolicismo, porque esto también es como una batalla religiosa. No sé si ustedes la perciben. Nosotros de repente de América miramos un poquito y vemos como una cuestión religiosa, ¿no? Donde el catolicismo de alguna manera está desapareciendo, el cristianismo también un poco, de alguna manera un anticristo, llamarlo una cristofobia. Entonces empieza este mundo musulmán que también está amparado, alguien lo banca, alguien lo fomenta, y bueno, y esto también conlleva a decir, bueno, me tengo que aliar con quien, al final de cuentas, está empujando a que estos muchachos vengan a Europa.
Sí, y de alguna manera, por ejemplo, George Soros, entre otros, es un aliciente de esto. Es una persona que ha fomentado la invasión islámica de Europa, que ha promovido los flujos migratorios de los países islámicos hacia Europa. Es una persona que ha movido todos sus lobbies y sus ONGs para fomentar el Refugees Welcome, el bienvenido refugiados, y no porque a él le importen los refugiados, sino para destruir la identidad cultural europea. Y eso, desde luego, hay una intencionalidad en ello y lo hacen conscientemente. Puede que haya también razones de bajar el precio de la mano de obra y algunas razones económicas también, para que les fomente a sus propios intereses, pero creo que por encima de la economía hay un interés ideológico, cultural. No te sabría decir si religioso sería la palabra, literal religioso, pero sí ideológico. Claro. Hay personas que están muy entregadas a la destrucción de la identidad cultural europea. Claro. Y se apoyan en los partidos de izquierda para ello y se apoyan en el Islam para ello, y por eso es que ha surgido en Europa esta reacción. Así se han pasado tanto de tuerca con esto que partidos se han organizado y dicen, hasta aquí, haremos esto, y han organizado para defensa de esa identidad cultural, y España era quizás casi el último país en organizarse, porque aquí no había nada. De hecho, todos estos años nos hemos estado preguntando muchos ¿por qué? Porque pasa en Holanda, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en todas partes, que surgen partidos identitarios, antiglobalistas, antimundialistas, y en España no existía. No, es que Spain is different, España es diferente, España está castrada, aquí no puede haber, y sin embargo, por fin ocurrió que surge una fuerza identitaria. Claro. Que también estos grupos LGBT, el feminismo, no hay ideología de género, que también forman parte de este combo, que de alguna manera lo empujan en Europa y empujan en nuestros países también, ¿no? Es parte del problema. Y ese grupo LGTBIQXYZ es aliado del Islam, cosa que es completamente incompatible ideológicamente. Claro. Pero son así de incoherentes. ¿Pero por qué se pueden aliar? ¿Por qué las feministas, los pro LGTBIQ, etcétera, pueden fomentar el Islam? Porque tienen un enemigo común, que es la identidad cultural europea. No te diría el catolicismo, porque para mí el catolicismo está muerto desde hace mucho tiempo, pero el resto, los restos que quedaron del catolicismo o del cristianismo en general, esos restos que quedaron, esa impronta en la cultura, también les molesta. No les bastó con hacer que la gente dejara de ser religiosa, sino que incluso culturalmente hay que destruirlos. Y no solo culturalmente, sino antropológicamente. Por eso todo ese momento del LGTBIQ para destruir la naturaleza humana, destruir la familia, destruir su identidad más básica natural y fomentar pues que no tengan identidad, ¿no? Eso que dé lo mismo ser varón que mujer, cambiarse de un día para otro, todo eso es parte de que tú no seas nada, no tengas identidad, y así eres mucho más fácilmente manipulable y por tanto estarás en las garras de ellos todo el tiempo. Curioso. Y ya se encargarán después, quiero decir, pero... Curioso lo que decís, que están los grupos LGTB o los feministas o qué sé yo, están mucho más aliados con el Islam. De hecho, el ataque siempre es a las iglesias católicas, a los monumentos, o a los, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, aunque esté muerto, los vestigios que todavía queden siempre son foco de ataque, ¿no? Que es lo que pasa también en nuestros países. Aquí en la Argentina pasa mucho, ¿no? Estos grupos es como que tomaron como punta, no van a una sinagoga, no van a una mezquita, pero sí el punto vulnerable, el punto clave para atacar es cualquier templo católico. Curioso. No, y además yo creo que porque saben que no va a haber una reacción, ¿no? O sea, si hacen algún evento contra una mezquita o contra una sinagoga, pues evidentemente va a haber una reacción violenta, ¿no? En contra de estos grupos. Saben que en la parte del ataque a la Iglesia Católica, pues no, desgraciadamente, ninguna... Bueno, saben que nos enseñaron a poner la otra mejilla. Ok, lo que comenté nada más fue un apunte sobre lo que decía Juan Manuel, que era que efectivamente estos grupos que solamente atacan las iglesias católicas, que no se van contra mezquitas ni contra sinagogas,
es porque saben que no va a haber una reacción, es decir, que si ataca una sinagoga o una mezquita va a haber una reacción violenta de parte de esos grupos y no la va a haber de parte de la iglesia cuando se atacan algún templo, ¿no? O sea, ellos saben precisamente con quién se meten porque, aparte de su cuestión de odio, evidentemente, saben en dónde sí vendría una reacción contra ellos y en dónde no la va a haber, porque decía Juan Manuel, efectivamente, pues nosotros somos la única religión que pone la otra mejilla ante un ataque, ¿no? Sí. Lo hacen porque saben que los cristianos son los más tontos, pero también porque es su principal enemigo. Claro. Porque es el bloqueo para destruir todo lo que quiere destruir, que es la civilización y levantar una nueva sociedad que ya han levantado en gran medida, pero que hay que terminar de levantar, donde a España, donde a Europa y donde a Occidente no lo reconozca ni la madre que los parió, como decían algunos socialistas. Sí. Así es, eso es lo que quieren, ¿no? Es hasta que nuevamente, bueno, la iglesia está como un perro cascoteado, ¿no? Que no da respuestas, pero trata de flotar, por lo menos para no desaparecer. Pero bueno, efectivamente pone la otra mejilla y esas son las ventajas que tengan. Algún día habrá una nueva era, ¿no? Donde la iglesia vuelva a tener su protagonismo fundamental y tal vez esos grandes varones. En una iglesia católica actual donde su cabeza visible se escandaliza mucho más cuando asesinan a cualquier otro que no sea católico, pues es algo sumamente grave y diciente, nos dice mucho de la gravedad de la crisis, ¿no? Cuando unos islámicos acuchillaron a un sacerdote en Francia, el comentario fue mínimo y en cambio cuando asesinan a homosexuales en una discoteca, el comentario es máximo, ¿no? Porque le duele mucho más al Papa que asesinen homosexuales a que asesinen a sacerdotes, ¿no? Es esa novedad. O como los chalecos amarillos que de repente reaccionen contra la comunidad judía en Francia, ¿no es cierto? Que tuvo mucho más impacto que cualquier otra cosa. Claro, ahí se revela quién es el que tiene el poder y quién importa y quién no importa. Eso. Oye, Paul, quiero hacerte una pregunta, si me lo permites, Juan Manuel. Sí, Tú, bueno, has colaborado con muchos medios, especialmente con Grupo Intereconomía Radio, en fin, has sido editorialista también ahí y también has sido invitado, digamos, frecuente de otra televisora que podríamos identificar como la contraparte de Intereconomía, que es Hispan TV. Has tenido la oportunidad de estar ante las cámaras de estos dos medios. En el caso de Hispan TV, nosotros sabemos, porque está demostrado, que ellos fueron los que prácticamente construyeron la imagen de Podemos y que los catapultaron en cuanto a la difusión para que llegaran a obtener los triunfos electorales que llegaron a tener en años recientes. Y que te comento esto porque básicamente, según a distancia, como se ve en México, cuando menos, a lo mejor, tú en España puedes aclararme, estoy en lo correcto o no, prácticamente el único medio objetivo que le dio espacio simplemente para expresar sus ideas y su plataforma sin que se le lanzaran al cuello a Vox, pues fue Grupo Intereconomía. Es decir, cumplió con su cometido de ser un medio de difusión en cuanto a permitir que un partido como Vox, que no tenía las puertas ni los medios disponibles, pues simplemente tuviera un micrófono para decir, bueno, nosotros proponemos y queremos esto y puntos, que es el ejercicio más elemental de la democracia. La pregunta es, ¿crees que haya influido en este ascenso asombroso, digamos, de Vox, de pasar de 40,000 a más de 2 millones de votos, el hecho de que haya contado con cuando menos un medio como Grupo Intereconomía, que además es pues muy reconocido en España, para que pudiera llegar a tener este alcance, comparándolo este caso de Vox, digamos, que tenía
el micrófono de Intereconomía, pero haciendo la diferencia obviamente con lo que sucedió con Podemos y Hispan TV, porque en el caso de Hispan TV ellos sí actuaron abiertamente para proyectarlos y promoverlos como parte de los intereses del gobierno de Irán, por esto mismo que estábamos comentando, que intentaban meter un caballo de Troya en España para sus propios intereses. En el caso de Intereconomía pues no va por ahí, simplemente es un medio que cumplió con lo que debería de ser cualquier medio, de dejar hablar, ¿no?, a sus invitados para que expresen sus ideas, y pues ellos pueden estar o no de acuerdo con lo que digan, pero mostrando ese acto de civilidad. Pero creo que fue el único medio que lo hizo. ¿Crees que haya influido este espacio con el que tuvieron en Intereconomía para que alcanzaran este enorme pues éxito, ¿no?, en cuanto a los millones de votantes que alcanzaron? Una buena pregunta, Miguel. Te voy a hacer una matización y aclaración antes de responderte esa en concreto. Yo no diría exactamente que Hispan TV fuera todo el contrario a Intereconomía. ¿Y por qué? Porque creo que realmente el contrario de verdad de Intereconomía es La Sexta. Y algunos otros también. Y de alguna manera Hispan TV también, pero no le daría el protagonismo de ello, porque creo que los que de verdad le han hecho mal a España y a la promoción de Podemos fue en gran parte La Sexta. O sea, la izquierda que quiso promover a los comunistas. Y de alguna manera La Sexta tiene más alcance que Hispan TV, entonces creo que el daño fue mayor por parte de La Sexta. Desde luego a Irán le podía interesar que Podemos y que la izquierda progre triunfara y creciera pues para sus propios intereses en esa alianza que puede haber entre progres e Islam en determinados momentos con enemigos comunes. Pero desde luego sí, Hispan TV participó activamente en la promoción de Pablo Iglesias desde Fort Apache y los otros programas que han ido haciendo, ¿no? Y también el Diario Público, que se llama Diario Público también por la Tuerca y otra vuelta de tuerca, distintos programas que se organizaron entre Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias. Y eso, por supuesto, que ha causado mucha influencia. Pero la gran masiva televisión fue La Sexta. Y, de alguna manera, los que primero le dejaron hablar a Pablo Iglesias también fue Intereconomía. Intereconomía le dio un espacio, pero no para promocionarlo, obviamente, sino para mostrar lo absurda que era la izquierda progre. Sin embargo, allí comenzó Pablo Iglesias a expandir sus ideas. Él tenía muy bien montados sus redes sociales para hacer que eso tuviera muchísima influencia, y de allí él se fue catapultando, y entonces también estuvo en Hispan TV y ya pasó a La Sexta, que es la gran televisión masiva. Después de ese comentario sí te respondo. Para el ascenso de Vox ha sido fundamental el grupo Intereconomía. Porque, bueno, una vez que Intereconomía se decepcionó del Partido Popular, lo criticó, tenía una política de criticarlo, pero para que despertara, para que reaccionara, para que volviera a su cauce de años anteriores, porque el Partido Popular cada día se iba acercando a la izquierda y a los planteamientos progres. Entonces Intereconomía intentó hacer un contrapeso para que no se desviara, igual que lo hizo Federico Jiménez Los Santos con Es Radio o antes desde la COPE, pero no se consiguió. De hecho, lo que el Partido Popular hizo fue despreciar completamente Intereconomía. Entonces, de alguna manera, Vox dijo: tranquilos, que nosotros no los despreciamos, nosotros sí creemos en esto, vamos a defender esto, apoyémonos, ayudémonos mutuamente. Entonces ha habido una cierta alianza sutil o no tan sutil entre Intereconomía y Vox, y desde luego ha sido fundamental en ese crecimiento para que fueran conocidos. Cuando yo he estado 3 años en Intereconomía, en programas de televisión y de radio, y siempre teníamos a alguien de Vox allí hablando de las ideas que en otros medios querían silenciar, y entonces no tenían ningún otro sitio donde exponer esas ideas que en Intereconomía.
y a veces también en Es Radio con Federico Jiménez Los Santos. Entonces se les dio esa apertura, o sea, por eso yo te diría que tanto Intereconomía como el grupo de Federico Jiménez Los Santos han sido los dos que más han potenciado el crecimiento de Vox, porque la gente empezó por la radio y por la televisión a escuchar y a ver que les hablaban a ellos las ideas que ellos creían y que ningún político lo reflejaba. Un poco lo que hizo de alguna manera Donald Trump en Estados Unidos, que empezó a hablarles a los ciudadanos medios, a decirle, usted piensa esto, yo lo entiendo, yo sí quiero esto, yo lo voy a ayudar y apoyar, mientras que los demás políticos estaban completamente desconectados allá en su élite política de los sentimientos del pueblo. Y lo que ha hecho Vox es eso, es hablarle al sentido común. Por eso a veces dicen que somos el partido del sentido común. Así se expresan muchas veces. Y dicen ello porque hablan cosas de sentido común. La gente dice, sí, esto es de sentido común, yo lo creo, yo voy a votar por ello. Y se pudo dar eso gracias a estos muy pocos medios de comunicación que les abrieron las puertas y que pudieron expresar en cada programa unas ideas que la gente necesitaba escuchar, que alguien lo representara y que hasta ahora no había pasado. De hecho, te hice la pregunta también porque Juan Manuel, a través de TLV1 en Argentina, pues ha jugado un papel también fundamental en cuanto a la expansión y la promoción, digamos, de este movimiento y partido político que se llama Segunda República, que tiene en sus filas, yo creo que a lo mejor de la intelectualidad argentina, a lo mejor de los activistas, lo más sano de la sociedad argentina está representado en esa plataforma, y ha ido de la mano de TLV1, porque la mayoría de la gente que está ahí pues ha salido de TLV1 precisamente como una necesidad. Ahora creo que eso es el siguiente paso que nos va a tocar dar a todos los que estamos haciendo este tipo de cosas, ya que los partidos no nos están representando, pues crear nuevas plataformas, como fue en el caso de Vox, que bueno, a lo mejor ellos también no se vieron representados ya en el PP ni en otros partidos y tuvieron que crear su propia plataforma, igual que Argentina con TLV1, pues no vio representación quizá en ninguna opción, y entonces se decide crear este maravilloso proyecto de Partido Segunda República. Y pues me gustaría que nos comentaras tu opinión al respecto, Juan Manuel, por favor. ¿Es ya un partido, Juan Manuel? Bueno, estamos en los primeros pasos. Se ha presentado todos los papeles para que ese partido se legalice. Por supuesto, el proceso de registrar un partido en la Argentina es bastante complejo. Depende de la zona, requiere ciertas adhesiones y de acuerdo a una vez cumplimentadas esas adhesiones, uno tiene que ir sobre afiliaciones. O sea que es engorroso, es complicado, es parte del proceso. No creo que la mayoría de los partidos cumpla con esos requisitos, pero bueno, como nosotros aspirábamos a una buena política, una política normal, con sus pasos rígidos y sin trampa, no llegamos a los tiempos como para cumplir y presentarnos en estas próximas elecciones. No obstante, es un paso que hay que seguir trabajándolo para más adelante, pero ha tenido una muy buena recepción por mucha gente que nos sigue, que nos ve, que acompaña y que entiende que Argentina también está pasando por los mismos procesos que está ocurriendo en Europa, a diferencia de que, bueno, hay un grado de corrupción muy grande, el tema del narcotráfico, la pobreza, ¿no es cierto?, la inseguridad, todo esto forma parte de un gran drama argentino que está viviendo, la deuda externa también, gobiernos que viven a crédito y a deuda, y que todo se va renegociando y es una pelota que se va empujando para adelante y cada vez es más compleja y viene con mayores requisitos, donde hay que instalar los grupos LGTB, feministas, ideología de género, las vacunas, y entra una serie de prerrogativas que los gobiernos cumplen religiosamente, pero que bueno, que nosotros como nueva plataforma política estamos dispuestos a resistir, y creemos que hay una porción de argentinos bastante importante que quiere resistir y que no le gusta lo que ve, pero que no tiene opción porque la góndola propone determinados individuos y están bien financiados y, como bien decís, los medios de comunicación acompañan, son medios masivos, los medios gráficos, etcétera. Entonces, bueno, desde el punto de vista de TLV1 se hace un esfuerzo como lo hizo Intereconomía con Vox en España. Veremos en el futuro cercano, hay que trabajar, no obstante estas personalidades que bien manifestó Miguel, quieren
y están requeridas también por otros partidos, no del sistema, sino pequeños partidos que han surgido y que ofrecen su partido para que implementemos la plataforma a través de los mismos personajes que van a demorar más tiempo en actuar en el proyecto Segunda República como partido. Pero bueno, está esa disyuntiva. Es muy probable que la doctora Brandolino, que es una muy reconocida defensora de la vida, una mujer con cabal en muchos aspectos, una gran católica también, una gran militante pro vida, se presente en las elecciones. También hay otros personajes como Roberto Castellanos, otro abogado pro vida muy valioso, un gran luchador, un hombre también con los patitos en fila, como diríamos acá, defendiendo todo lo que tiene que ver con la seguridad, los valores, el dinero, en fin, buscando las plataformas que conforman el proyecto Segunda República y en defensa de eso. Son personalidades muy importantes. Y a mí también me habían ofrecido ser candidato a intendente de la Ciudad de Buenos Aires, que acá se le llama jefe de gobierno. Así que estamos estudiando y explorando todas esas posibilidades para las próximas elecciones. Después Dios dirá. Pero entendemos que todo lo que es la movida pro vida, el voto celeste que le dicen, es muy probable que nos acompañen porque quieren romper un poco con todo esto medio demoníaco, o diría más bien demoníaco, que se quieren implementar en la Argentina y que hay que romperlo, hay que hacerle frente. Y probablemente TLB1 sea un componente importante también para apuntalar, ¿no?, estos personajes y desde ya el Partido Segunda República cuando oportunamente se legalice. Así que estamos en eso. Muy bien, muy bien. Pues muchos éxitos y todo nuestro apoyo desde aquí. Pero muchísimas gracias. Miguel, creo que, bueno, me encantaría que... Solo una cosa adicional que no se ha mencionado, que es que hemos tenido el domingo las elecciones generales, nacionales, del 18 de abril, pero que aquí no acaba porque tenemos dentro de unos días, el 26 de mayo, las elecciones municipales, regionales y europeas. Entonces simplemente quería mencionar para terminar que ahora hay otras elecciones, hay otras semanas de campaña y también pues puede haber diferencias en los resultados, ¿no?, de quién va a gobernar las ciudades, las regiones y quiénes van a ser representantes al Parlamento Europeo. Pensaría yo que Vox va a sacar mejor votación en este caso que en las nacionales. Es probable, bueno, porque a nivel ciudad la gente percibe, ¿no?, tiene su realidad día a día y creo que en las municipales Vox va a tener un rol muy importante en estas elecciones. Probablemente. Correcto. Entonces quería agradecerte esta entrevista, me encantó que la dedicáramos a España porque para mí era muy importante el tema español. Nosotros en Argentina la gente no tiene fobia contra España, al revés, tiene un gran cariño con España y entiendo que en nuestros países todos valoramos lo que ocurre y sufrimos lo que pasa y queremos que España se restablezca porque es nuestra madre patria, nuestra madre lengua. Y creo que haberle dedicado y volcar todo nuestro interés en este programa en saber más sobre este tema electoral y los destinos que puedan afectar a España nos importaba mucho, desde ya. Así es, totalmente de acuerdo. Pues no nos queda más que agradecerles su presencia. Bueno, Paul, de verdad, esta fue la primera y obviamente tú vas a ser ya no un invitado, sino un integrante de esta mesa de análisis. En esta primera ocasión pues fuiste invitado, pero ya no lo vas a hacer, vas a ser ya un integrante, una parte aquí fundamental de esta mesa de análisis, porque también hay muchos temas de los que tú conoces y que es importante que comentemos, algunos asuntos de Colombia, de Hispanoamérica, de Europa, en fin. Quiere decir que le vamos a pasar la pelota en alguno de los programas. Claro. Así es. Gusto, muchísimas gracias. Es un placer y un honor. Muchísimas gracias, Paul, Victoria, muchas gracias. Miguel, gracias por haber conducido este programa tan bien como siempre. Gracias a vos. Gracias a ti, Juan Manuel. Un placer siempre compartir estos micrófonos con ustedes.
Y a ustedes, amigos, muchas gracias por habernos seguido. Esta fue nuestra mesa de análisis internacional que realizamos periódicamente. En esta ocasión fue con TLV1 de Argentina y bueno, pues desde España con Paul Victoria. Les agradecemos su atención y los esperamos en la próxima entrega.